shishira mirate, shishira mirate. Tarita que llame, no que me ve tarira, no shishira mirate, no shishira mirate. Pipo pipo que te echa, paco cara picante, paco cara quimbe, paco cara quimbe, si don tacharo, quimbe gira panta. Pipo pipo que te echa, pipo pipo que te echa, quimbe gira canta, quimbe gira canta, quimbe gira canta. Ma pe chi chung ki te, ma pe chi chung ki te, chi pe chi mi ta na, no ha ta ke no ro re, no ya ton ko te ki re, no ya ton ko te ki re, no ya pa ki ri, no wen po te kri ka, no wen po te kri ka. Hola, nuevamente aquí continúa, vamos a seguir con los materiales, con los artículos. Hoy nos toca ver Tsame amenajero oka sankenarense hitachari artículo en ashánica, añaneke, Tsame amenajero okante. El artículo es una clase de palabra de naturaleza gramatical en ashánica que permite delimitar el significado del sustantivo al que se refiere. Neka tsame amenajero ayotajero kapichaje añaneki haka canterori oka artículo haka avalle terore. Tsame amenero cuante artículo definido en ashánica masculino. Muy bien, entonces aquí vamos a meter hoy día, vamos a aprender los artículos en ashánica. En ese caso vamos a ver la gramática, cuáles son la gramatical de los artículos para masculino. Después va a venir la gramatical para femenina. Tsame amenero. Masculino, para referir singular, él llora. Definidos ashánica, llora. Definidos castellano, en este caso significa él. Indefinidos ashánica, en ese caso aparo. Indefinidos castellano, en este caso Entonces la gramatical para artículo para masculino tenemos dos en singular: llora, aparo. Para más en este caso para plural, en el plural tenemos igualmente dos. Cuando referimos hablan de varios, ¿no? Definidos ashánica llorape.
En ese caso en castellano sería los. Indefinido ashaninka aparope. En ese caso se refiere unos. Entonces vemos acá un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. El gato come yuca. Entonces en este caso estoy refiriendo para masculino, pero en singular. Entonces, llora mishi iba kaniri. Llora mishi iba kaniri. El gato come yuca. El siguiente vamos a ver para singular un perro ladra en la chacra. Un perro ladra en la chacra. Aparo otsiti itzaroti obantsiki. Entonces, cuando refiero se mete en el artículo para masculino, en ese caso, en singular, tengo que agregar llora, el, aparo, un. En el plural, cuando queremos agregar llora, p, en castellano sería los. Aparope, en este caso se agrega unos. Vemos en el siguiente ejemplo. Artículo definido en ashánica. Kempeyetachari llora. El masculino. Kempeyetachari significa ejemplo para él, ¿no? En ese caso para masculino. Después viene para femenina. Por ejemplo, el gato llora mishi. El perro llora otsiti. El cangrejo llora oshero. El pescado llora shima. Vemos el ejemplo. El gato come ratón. El gato come ratón. Llora mishi iba onkiro. Llora mishi iba onkiro. Estamos agregando el artículo el. Llora. Gato sería mishi. Come y va. Ratón onkiro. Entonces ahí estamos viendo el artículo para masculino el. Vemos en el siguiente ejemplo. Seguimos con el. El árbol llora hinchato. El mono llora koshiri. El plátano llora parenti. El gallo llora yapa. Vemos acá un ejemplo. El mono come plátano. Entonces, tenemos que agregar el artículo para masculino. El, ahí vemos, ¿no? Llora. Mono, koshiri. Come y va. Plátano, parente. Llora, koshiri y va, parente. El mono come plátano. Seguimos con el siguiente. En el siguiente vamos a referir ahora artículo indefinido en ashánica. En ese caso, cuando referimos un en masculino, aparo. Vemos un gato, aparo mishi. Un perro, aparo otsiti. Un cangrejo, aparo oshero. Un pescado, aparo shima. Vemos en el siguiente ejemplo. Un gato se cayó de mi casa. Un gato se cayó de mi casa. Vemos, ¿no? Aparo mishi y pariake no bancoki. Entonces, el artículo sería un. Aparo. Gato mishi. Se cayó, en ese caso, y pariake. No bancoki, en ese caso, de mi casa.
Entonces, un gato se cayó de mi casa, aparo mishi y pariaque no banco. Entonces ahí estamos viendo el ejemplo aparo un para referir masculino. El siguiente seguimos con el ejemplo, con un árbol aparo hinchato, un mono aparo koshire, un plátano aparo parente, un gallo aparo tiapa. Vemos el siguiente ejemplo. Un mono se robó un plátano. Un mono se robó un plátano. Aparo koshiri y koshiti parente. Aparo parente. Aparo parente. Entonces, un mono se robó un plátano. Vemos acá dos artículos. Aparo koshiri y koshiti aparo parenti. Aparo parenti. Ahí vemos, ¿no? Aparo parenti. Muy bien, hemos visto el artículo un. Ahora vemos el siguiente. En el siguiente vamos a ingresar en este caso el artículo definido en Ashaninka. En este caso referimos en plural, ¿no? De dos, de tres a más. Seguimos. Llorape, 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 ¿ya? Llorape, llorape. Llorape, en ese caso los, para masculino. Vemos acá. Los gatos llorape mishipe. Los gatos llorape mishipe. Los perros llorape otsitipe. Llorape otsitipe. Los cangrejos llorape oyerope. Llorape oyerope. Los pescados llorape shimape. Llorape shimape. Ahí estamos viendo, si mete el ejemplo, ¿no? Bien, vamos a realizar una oración cortita. Vemos acá, vamos a ver un ejemplo, a ver. Los gatos cazan ratones. Los gatos cazan ratones. ¿Cómo lo traduciríamos en Ashani? ¿No? Porque estamos viendo los. Entonces en ese caso lo agrego. Llorape. Gato sería mishipe. Llorape, mishipe. Y comienzati. Los gatos cazan ratones. Llorape, mishipe.
ikovintsati, ikovintsati, ikovintsati onkirope, onkirope, ikovintsati onkirope. Los gatos cazan ratones. Los gatos cazan ratones. Entonces, yorape, mishipe, ikovintsati onkirope. Entonces, el artículo yorape, los. Estamos realizando el artículo para masculino, los. Los gatos cazan ratones sería yorape, mishipe, ikovintsati onkirope. ¿No? Cazan ratones. Ese es el ejemplo. En el siguiente vamos a ver el ejemplo. Seguimos con el ejemplo. En ese caso, los. ¿Ya? Los árboles, yorape, inchatope. Los monos, yorape, koshiripe. Los plátanos, yorape, parentipe. Los gallos, yorape, tiapape. Entonces, en el artículo definido en Ashaninka, para referir los, se agrega yorape, masculino. Ahora le toca realizar un ejemplo de yorape. Espero que puedan realizar ejemplos. Muy bien, entonces lo vamos a hacer a recordar, maestras, participantes. El artículo definido en Ashaninka para masculino, recuérdense, para masculino en singular tenemos dos: yora, que significa él, aparo, un. Para referir masculino en plural tenemos igual dos. ¿Cuáles son? Yorape, los, aparupe, unos. Entonces recuérdense eso. Tenemos que memorizarlo, la gramatical del artículo para masculino. Ahora vamos a pasar el artículo para femenina. ¿Cuáles son? Perdón, discúlpame. Seguimos con unos. Discúlpame, maestro, participante. Seguimos con el siguiente. Ahora vamos a ver artículo definido en Ashaninka aparope. En ese caso, para referir unos, masculino, unos. Unos gatos, aparope, mishipe. Unos perros, aparope, otsitipe. Unos cangrejos, aparope, osherope. Unos pescados, aparope, shimape. Entonces, unos en masculino se refiere a aparope, ¿ya? Aparope. El siguiente vamos a ver igual aparope, ¿ya? Aparope. Aparope. Aparope en ese caso se refiere unos. Unos. Seguimos, unos árboles. Aparope, inchatope. Unos monos.
aparope koshiripe, unos plátanos. Aparope parentipe, unos gallos. Aparope tiapape. Entonces, en este caso, cuando referimos en plural, unos para masculino. Ahora sí pasamos para referir femenina. Pasamos con la femenina, ¿ya? Para el artículo para femenina. Artículo definido en Ashaninka para femenina. ¿Cuáles son? Femenina, singular, igualmente tiene dos en singular. Hora, en este caso lo diríamos en castellano la. Hora, la. Aparo, una. Aparo, una. En este caso se refiere para femenina. Una, aparo. En el plural tenemos igual dos. Plural. Orape significa las. Orape, las. Aparope. Aparope. En este caso se refiere unas. 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 Vemos acá el ejemplo. Por ejemplo, la señorita es muy hermosa. La señorita es muy hermosa. Entonces, el artículo la, en Ashaninka lo diríamos hora. Hora, evancaro. ¿Ya? Por ejemplo, evancaro. Hora evancaro irointi kametsantro. La señorita es muy hermosa. Entonces, el artículo se agrega hora para referir femenina hora. En el siguiente vamos a ver el ejemplo, ¿no? Bueno, no me alcanza mucho, pero vamos a ver ya, creo que vamos. Ya, listo. Acá, por ejemplo, la maestra le gusta cantar mucho. La maestra le gusta cantar mucho. La, el artículo la, en Ashaninka sería hora. 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 Hora bamentinkaro o ñamataro o pampoyi o sheki. Hora bamentinkaro o ñamataro o pampoyi o sheki. Entonces ahí estamos utilizando el artículo singular hora. Vemos en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a ver artículo definido en Ashaninka hora. La, ¿no? En ese caso para referir femenina. La. 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 ¿No? Que en Peyetachari, ejemplo. Hora, la, para referir más femenina. La gata. Hora, mishi. La perra. Hora, otsiti. La cangreja. Hora, oshero. La casa. Hora, pancochi. Seguimos. Artículo definido en Ashaninka para referir hora, la, femenina. La niña, hora, hananeki. La mona, hora, koshiri. La cucaracha, hora, chompita. La gallina, hora, tiapa. En el siguiente vamos a ver.
Ya, seguimos acá. Hemos visto en este caso el artículo hora para referir femenina. Ahora pasamos en el siguiente para referir en plural. Artículo definido en Ashánica hora P. Las femeninas. Entonces ahí vemos las gatas hora P mishipe. Las gatas hora P mishipe. Las perras lo diríamos hora P otsitipe. Hora P otsitipe. Las cangrejas. Las cangrejas, en este caso lo referíamos hora P ocherope. Hora P ocherope. Las casas, en este caso cuando referimos a varios en plural, las casas sería hora P pancotzipe. Hora P pancotzipe. Entonces ahí estamos viendo el artículo para referir en femenina las. Hora P. Vemos en el siguiente ejemplo, el siguiente. En el siguiente vamos a ver el artículo definido en Ashánica hora P. Las, para referir femenina. Las carachamas. Las carachamas. Hora P, getaripe. Hora P, getaripe. Las monas. Las monas. Hora P, koshiripe. Hora P, koshiripe. Las cucarachas. Las cucarachas. Hora P, chompitape. Hora P, chompitape. Las gallinas. Las gallinas. Hora P, yapape. Hora P, yapape. Entonces ahí estamos refiriendo cuando queremos decir en plural las, se agrega el artículo hora P. Vemos en el siguiente ejemplo para referir una. Artículo definido en Ashánica aparo una. Para referir femenina. Una gata aparo mishi. Una perra aparo otsiti. Una cangreja aparo ochero. Una casa aparo pancotzi. Muy bien, estamos viendo en el singular aparo, cuando referimos una, cuando hacemos en este caso para femenina. En el siguiente vamos a ver ejemplo. Artículo definido en Ashánica. Aparo. Seguimos, continuamos con la femenina. ¿Para qué? Oh, ya después. Una niña aparo hananeki. Una niña aparo hananeki. Una mona aparo koshire. Una mona aparo koshire. Una cucaracha aparo chompita. Una cucaracha aparo chompita. Una gallina aparo tiapa. Una gallina aparo tiapa. Entonces recuérdense artículo para referir femenina. Una se agrega el artículo la. Aparo. 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 Ari. Venga sama menero pashina oka. Oiha tirori. A menero oshekia kotakan tirori. Ora P. Aparo P. Aparo P. Unas. Artículo definido en Ashánica aparo P. Unas. Femenina. Cuando referimos en plural unas, se agrega aparo P. Unas gatas, aparo P, mishipe. Unas gatas, aparo P, mishipe. Unas perras, aparo P, otsitipe. Aparo P, otsitipe.
Unas cangrejas, aparope, ocherope. Unas casas, aparope, pancotzipe. Aparope, pancotzipe. Vemos en la siguiente el ejemplo, artículo definido en Asháninka aparope. Unas se refiere femenina. Unas cucarachas, aparope, getaripe. Unas monas, aparope, cochiripe. Unas cucarachas, aparope, chompitape. Unas gallinas, aparope, chiapa. Entonces, hemos visto hoy día los artículos. Cuando queremos escribirlo, tenemos que tener en cuenta la gramatical de artículo en Asháninka para masculino y femenina. Entonces, hacerle recordar, repasar lo que estuvimos realizando. Vamos a repasar qué hemos aprendido hoy. Artículo definido en Asháninka para masculino. Recuérdense, para masculino tenemos que tener en cuenta en el singular llora, aparo. En plural tenemos que saberlo, la gramática llorape, aparope. Aparope, ¿no? Hemos visto acá algunos ejemplos, ¿no? El gato llora mish. El cangrejo llora ochero. El perro llora otziti. El pescado llora shima. Ahora, para referir para femenina, para hacerle recordar también, el artículo para femenina igualmente tiene dos, en el singular y plural. En el singular, hora, en este caso sería la, hora, la. Aparo, una, aparo, una. En el plural, orape, las, orape, las. Unas, aparope, unas, aparope. Que estamos viendo acá la oración. La señorita es muy hermosa. Ora evancaro irointicame santo. La maestra le gusta cantar mucho. Ora vamentincaro oñamataro o pampuyi o sheki. Entonces, de esa manera, cuando queremos realizar nuestras oraciones con el artículo la, el, un, uno o unas, en ese caso, recuérdense agregarlo el artículo. Aribe pason kimaroni arañaba caja pashini kikitaitere. Hatajana, no belsajetin pimarone.